Muy buenos días. Nos reunimos nuevamente en nuestra sesión de tanatología, en esta preparación espiritual ante la muerte, en este caminar, reflexionando, meditando y en oración para prepararnos ante esa llegada inevitable, pero parte de nuestra vida, que será la muerte. La muerte propia, la muerte cercana de alguien a quien amamos, la muerte a veces de personas que no conocemos pero que también nos duelen, como esos accidentes que hemos padecido en esta nuestra ciudad de Puebla, donde verdaderamente nos duele ver esas pérdidas humanas, sin saber ni siquiera si son hombres o mujeres, si son jóvenes, adultos o niños, pero nos duelen esas tragedias, pensamos en sus familias, en esas personas que los esperaban y ya no llegaron. Vamos a unirnos en oración, en reflexión, por todo eso que está alrededor nuestro. Y hoy quiero iniciar con esta oración poesía, que mi querida maestra Magal Barrán nos comparte. Coloquio. Mi divino Señor, dime qué es la muerte. A veces me la explico obscura y fría, pero a veces yo pienso que es la alegría de volar hacia ti y de poder verte. Entonces, mi Señor, todo lo inerte de este trance esperado y tan temido se me vuelve un anhelo florecido de mirarte, sentirte y poseerte. Así pues, no hay razón para ofuscarnos cuando la muerte trunca nuestra vida. No hay para qué temerle a la partida, ni para qué dudar ni atormentarnos. Debemos bendecirte y alegrarnos, porque vivir en ti, esa es la vida, la verdadera vida. Escrito por María Evelia Monterrubio y Sáenz, abuelita de nuestra querida Yanine Albarrán. Vamos caminando juntos y hoy llegamos a este tema hermoso, donde vamos a platicar cómo vamos a prepararnos, cómo podemos acompañar a alguien que está ya en ese proceso cercano a la muerte. La gran importancia de la oración, ese alimento espiritual que va a levantarnos, que va a animarnos, que va a nutrirnos verdaderamente. Vamos a dar ese acompañamiento espiritual y buscarlo también a través de los auxilios que nuestra hermosa iglesia, como madre amorosa, nos procura. Y vamos a hablar especialmente de ese sacramento de la unción de los enfermos. Tan incomprendido y tan juzgado ese sacramento, vamos a platicarlo. En nuestras palabras clave vamos a reflexionar qué es la plenitud existencial. Cada persona somos seres únicos e irrepetibles. Es maravilloso ver los gemelos idénticos que parten de una misma célula y aunque su cuerpo y su organismo sea idéntico, tienen personalidades tan diferentes. Son únicos e irrepetibles, con personalidades diferentes, con temperamentos, con talentos, con defectos diferentes. Eso es maravilloso en la creación amorosa de nuestro Padre Celestial. Nos ha detallado a cada uno nuestras huellas dactilares. Hoy, a través de esta tecnología, podemos valorarlo, el iris de nuestros ojos. Hay tantos signos que son únicos e irrepetibles. Es impresionante que en los más de 7 millones de personas que habitamos el planeta Tierra, somos únicos e irrepetibles, creados por amor y con una misión, con una vocación también única.
Puede haber personas parecidas, podemos como hermanos ser muy similares, tener personalidades parecidas, tener gustos o talentos también parecidos, pero nunca son iguales, nunca es idéntico. Hay una diferencia porque así fuimos creados, únicos e irrepetibles. Nuestra descendencia también puede parecerse mucho, pero no será idéntica, porque ya en su genética hay una mezcla con la genética de ambos padres y de ambas familias y de ambos linajes. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso es la plenitud existencial. Concienticemos el día, el momento, respiremos, valoremos y saboreemos cada uno de nuestros sentidos corporales. La Madre Clara Eugenia, religiosa de la Cruz, nos enseña a través de los escritos de Conchita Armida, donde nos invita a saborear, a desmenuzar, a sentir verdaderamente estos sentidos corporales. El gusto, la vista, el olfato, el oído, el tacto. Y viviéndolos, ejerciéndolos, ejercitándolos, ponerlos a la disposición de nuestro Señor, ponerlos al servicio en esa misión de vida que tenemos, y entonces esos sentidos corporales se convertirán en sentidos espirituales y se potenciarán, serán mejores cada día. Entonces podemos así descubrir el deber que tenemos cada uno para realizar esa misión para la que fuimos creados, ese deber de cada día que debemos realizar, ese sentido que podemos darle a nuestra vida, aún postrados en la cama, aún impedidos por alguna limitación. Me encanta la asociación de enfermos misioneros que realizan cosas tan extraordinarias a través de la oración, del sacrificio, apoyando las misiones. Es una obra hermosa donde invitan realmente a unirse en esa ofrenda amorosa y construyendo así esta iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Vemos con mucho gusto cómo vamos desarrollándonos en este día a día, y así saborearemos nuestra vida. Ya hablamos de no desperdiciar ni un momento, ni siquiera un solo dolor que sea un desperdicio por no ser ofrecido y ofrendado a nuestro Padre Celestial. Ayer leía un escrito, no desconozco de quién es, donde nuestro Señor le dice a alguien que inclusive algo tan simple como enhebrar una aguja puede ser ofrendado a nuestro Señor. Es algo que nos dedica un esfuerzo, algo tan simple, y podemos ofrendarlo. La mamá de una querida amiga también, al cocinar, a cada una de las cazuelas y de las ollas le ponía el nombre de un seminarista, de un sacerdote, y cada que la lavaba, la tallaba o cocinaba en ella, estaba orando y ofreciendo ese esfuerzo por la vocación y santificación de ese seminarista, de ese sacerdote. En cada paso de nuestra vida podemos ir aprovechando para hacer esa obra salvífica a la que somos invitados y llamados en esa plenitud existencial. Hoy llegamos a esta riqueza de nuestra iglesia y vamos a hablar de la gracia sacramental. Gracias a que el Espíritu Santo nos concede estos sacramentos. Son esos elementos sagrados que nos concede en nuestra vida. Cada alma recibe lo que necesita en cada etapa de la vida. Es una cosa hermosísima
A mí me gustaba mucho en el catecismo decirles a los niños cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra a enseñarnos el Evangelio de vida, el Evangelio del amor, nos vino a instituir los sacramentos. Son las joyas reales de la corona, por describirlo humanamente, la riqueza más grande de nuestra Iglesia. Y a lo largo de nuestro caminar en las etapas de vida diferentes, son como pozos donde está la riqueza que requerimos, como si fueran esas vitaminas que van a darnos lo que requerimos precisamente para esa circunstancia, para esa etapa. Y la Iglesia las ha acomodado en nuestras diferentes etapas. Empezamos con el bautismo. Sabemos que en el inicio se bautizaban adultos. Hoy día, mientras más pronto al inicio de la vida, será mejor recibir ese bellísimo sacramento. Siempre nos conmueve al asistir a esa celebración, ese hermoso ritual, donde todos aplaudimos y nos gozamos de recibir un nuevo Hijo de Dios, porque este bellísimo sacramento nos convierte, nos transforma, nos recupera la gracia de ser verdaderos hijos de Dios. La confirmación, que hoy día la recibimos en la adolescencia, en la juventud, también es una de las riquezas tan desconocidas, porque es lo que viene a fortalecernos en la fe, lo que nos va a dar la perseverancia en este caminar de hijos de Dios, de cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Hace unos cuantos días tuvimos la gracia en la celebración de una misa entre semana. Se celebró este sacramento de la confirmación a un joven y fue verdaderamente emotivo todo el ritual y la explicación de ese hermoso sacerdote que nos daba, porque nos explicaba cómo este sacramento de la confirmación nos convierte en testigos, en defensores de la fe, en guardianes de la fe, y que en la antigüedad sabían los primeros cristianos lo que significaba la palabra ser testigos. No solo es ser, para nosotros ser testigo es alguien que observa y que puede explicar lo que sucedió. No. Ser testigo para ellos significaba inclusive perder la muerte por martirio. Y estaban dispuestos al recibir este sacramento para perseverar en la fe e incluso dar la vida defendiendo la fe. Hoy día recibimos la Eucaristía cuando los niños ya tienen uso de razón, se llama, cuando ya tienen la madurez, que es aproximadamente entre los 8 y 10 años, poco más o menos, puede ser un poco más. Y es ese regalo extraordinario que nuestra mente y nuestro corazón no alcanza a comprender, como un Dios amoroso, todopoderoso, se hace alimento en ese pan y esa sangre que ha derramado en la cruz para venir a alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos, para acompañarnos. Nos dijo: yo estaré con ustedes hasta el último día. Y en ese bendito pan eucarístico viene a unirse a nosotros. Por eso le llamamos comunión, comunión, donde su substancia eucarística viene a formar parte de nuestra substancia corporal, pero sobre todo espiritual. Y esto nos permite amar a Jesús con todo el corazón y nos debe llevar a amar al prójimo y a nosotros mismos. No podemos actuar de la misma manera teniendo a Jesús dentro de nosotros. Y este sacramento lo recibimos y debemos recibirlo, y Dios nos conceda la gracia de recibirlo
lo más frecuentemente posible, porque ese es, ya les decía a los niños en el catecismo, como la cantimplora de supervitaminas que requerimos para el transcurrir nuestra vida, nuestro camino, nuestra misión de vida. El sacramento de la penitencia, de la reconciliación, también es de los sacramentos que debemos vivir lo más frecuentemente posible. Es el que nos lleva a reconocer los errores, a reflexionar en nuestras debilidades para arrepentirnos y pedir el auxilio a nuestro Dios para no seguir cayendo en esos errores. Nos decían desde niños que esos errores que llamamos pecados hieren profundamente a nuestro Dios, pero lo hieren por el daño que nos significa a nosotros mismos. El que nosotros cometamos esos errores, esos actos tan malos, no lo perjudican directamente a Él, nos perjudica a nosotros mismos. Si yo tomo sustancias que dañan mi organismo, pues claro que a mis papás les duele ver cómo me estoy dañando, cómo me estoy perjudicando. Si tengo actitudes que me van y acciones que me van a enfermar, claro que a mis seres queridos les duele ver cómo me estoy perjudicando y dañando. Así lastimamos y herimos el corazón de nuestro Padre Celestial. Ese es el dolor que le causa, porque Él nos ha mostrado esa vida plena que quiere para nosotros. Y Él no quiere enfermedad, Él no quiere dolor, Él no quiere tristeza en nuestro corazón. Y ese sacramento de la reconciliación nos permite volver a arrodillarnos, reconociendo ese error, ese mal, pedir perdón, enmendar ese daño que realizamos y levantarnos con ese entusiasmo de ser mejores, fortalecidos por la gracia del sacramento y continuar esforzándonos para ser mejores cada día. Somos humanos, somos débiles. La concupiscencia del pecado nos lleva, así como la fuerza de la gravedad nos lleva otra vez hacia abajo, pero lo importante es ser más fuertes y que cada vez la caída sea menor, sea más ligero ese daño, hasta que logremos evitarlo del todo. Y llegamos a nuestro tema por excelencia, la unción de los enfermos. Cuán olvidada, cuán rechazada tantas veces es este sacramento. Y hoy día cuán difícil es lograr este sacramento cuando más lo necesitamos en medio de este sufrimiento de enfermedad que estamos transcurriendo en este mundo. La unción de los enfermos permite que se borre el pecado en ese enfermo, quizá ya inconsciente, quizá ya en estado de coma. Sin embargo, su espíritu tiene la gracia de aún en esa inconsciencia lograr ese arrepentimiento. ¿Cuántas vivencias podemos hablar de una persona que tiene ya un largo tiempo en coma y cuando recibe esta gracia del sacramento vemos cómo derrama una lagrimita por su ojo y eso no, o hay una pequeña sonrisa y podemos ver entonces esa acción salvífica donde Dios permite que ese espíritu que habita en el alma de ese cuerpo humano siempre tiene esa gracia que Dios le concede. El sacramento de la unción de los enfermos nos permite prepararnos para esa muerte, para esa separación de nuestro cuerpo y volver a nuestro Señor. Este sacramento nos prepara para tener esa
esa gracia de morir cerca de Dios. Por supuesto que va unida y siempre tendrá que ser a través del sacerdote, va unida a la reconciliación, al perdón de los pecados. Y entonces así tener eso que le llaman el viático para la vida eterna. Y esto lleva a muchas personas a rechazar ese sacramento. Sacerdotes, amigos nos han platicado que a veces han tenido desafortunadas experiencias con personas enfermas o con sus familiares que rechazan porque lo sienten como un signo de muerte. No, que no venga, inclusive les hablan, les dicen pájaro de mal agüero, no vengas a ungirlo porque entonces piensan que ya va a morir. Cuando será la voluntad de Dios el momento, pero esta es una hermosa preparación y hemos podido ver esa gracia santificante que inclusive a través de este bellísimo sacramento, si es la voluntad de nuestro Señor, concede la salud. Por eso es un sacramento tan valioso y es un sacramento que también nos puede acompañar en nuestro caminar de vida. No solamente es para la muerte, por supuesto que es lo más importante antes de morir recibirlo, pero si vamos a tener un trance en donde estemos en peligro, por ejemplo, en una cirugía, en una situación especial, podemos solicitar este sacramento antes de tener todas estas restricciones que hoy padecemos. ¿En cuántas iglesias podía vivirse una misa mensual para enfermos, donde se impartía, no sé si lo continúen haciendo en algún lado, esa unción de los enfermos? Y podían todos los enfermos crónicos, los enfermos ya permanentes, acercarse a recibir este sacramento que les concede esa fortaleza que requieren en esos momentos. Llegamos al orden sacerdotal, donde sabemos que en el bautismo todos recibimos esa gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes para ejercer esa plenitud de hijos de Dios, instaurando, colaborando en la edificación del reino de Dios aquí en esta tierra. Pero existe esa elección particular, esa invitación a esas almas elegidas desde que fueron creadas para ser esos ministros representantes de Jesucristo entre nosotros, esas almas que se entregan consagrándose para a través de ellos podamos recibir estas gracias de los sacramentos. Y bellamente nos lo explican que podrá no ser las manos más perfectas, podrá incluso estar sucio de pecado, pero eso no impide que la acción de este sacramento del orden sacerdotal conceda la gracia de esa transubstanciación en la conversión del pan y del vino en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, que podemos recibir toda la Iglesia como ese alimento celestial en nuestras vidas. Tenemos por último el sacramento del matrimonio. Ese sacramento es una gracia bellísima. También hemos sido testigos cuántas familias que ya tenían años como familia y nuestro Señor les llama a recibir esta gracia del sacramento. Y es una bendición enorme, es una gracia que les concederá amarse por siempre, que concede también ese don de la paternidad y la maternidad. Verdaderamente es un tesoro inagotable esa gracia del sacramento del matrimonio y hoy día tristemente también tan desvirtuada, donde se le va rechazando y se le va haciendo a un lado.
Cada uno de estos sacramentos tiene sus dones por excelencia, ya decíamos, para cada etapa de nuestra vida y para lo largo de toda nuestra vida. En alguna plática de algún sacerdote escuché que podemos apelar a esas gracias. Y muy específicamente he tenido oportunidad también de compartirlo. Cuando un matrimonio, cuando una familia atraviesa dificultades especiales, he podido aconsejarles. Apela a las gracias del sacramento del matrimonio, como si fueran puntos, como si fueran bonos que tenemos, y decirle: papá, ya ve, Jesucristo, Santísima Trinidad, Espíritu Santo, hoy te suplico por esas gracias del sacramento de mi matrimonio, te pido por esta situación específica. Y verdaderamente hemos visto milagros, hemos visto prodigios, acciones de Dios en las vidas de esas familias. Lo mismo que el sacramento del bautismo, criaturitas recién nacidas en la incubadora, que no está reaccionando su organismo favorablemente. Y al recibir el sacramento de un bautismo de emergencia, en esa informalidad que pueden lograr el papá o la mamá, en esos minutos que les permiten estar cerca de su pequeñín o su pequeñita, y en ese momento de recibir el sacramento del bautismo, empieza a reaccionar su organismo y empieza la evolución para mejorar, para mejorar. Es una cosa hermosísima los sacramentos, no hay un tesoro más grande que podamos tener. He ahí el tesoro inagotable de nuestra Iglesia. Cuánto quisiéramos compartirlo con toda la humanidad. En este caminar de nuestra preparación espiritual, ¿qué nos puede fortalecer más después de los sacramentos que una vida de oración? Es la vida que nos va a dar un corazón nuevo, que nos tiene presente la presencia, el recuerdo de Dios en nuestras vidas. Él estará en todo momento. Ahora se dice como que esa oración solo era como de las personas mayores. En cambio, también, gracias a Dios, podemos ver en nuestros pequeñitos cómo tienen el amor a Dios y cómo son transformados en niños alegres, en niños plenos, en los jóvenes. Y quienes no tienen esta riqueza de ese alimento de la oración, de la cercanía, de los sacramentos, de esa vida espiritual, viven como sombríos, viven como fríos. Es verdaderamente importante volver a ello. Y tenemos tantas formas de oración, es inagotable. El taller de oración del Padre Ignacio Larrañaga es lo más hermoso en la escuela de oración, donde nos presentan una lista diversa de formas de oración. No me extiendo en ello, yo invito. Me parece que son 2 veces al año o 3 veces al año que en diferentes parroquias en todo nuestro país invitan y hacen una gran convocatoria y publicidad para invitar a estos talleres de oración, donde nos invitan cada semana a ejercitar una diferente forma de oración. Aquí solo voy a hablar de 3 modalidades para no alargarnos. La modalidad de oración vocal, como estamos acostumbrados en esas oraciones, a través de nuestra voz. Sean oraciones rezadas, repetidas, leyéndolas, o a veces esas palabras que brotan de nuestro corazón, del fondo de nuestro corazón, dirigiéndose a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, donde pedimos, donde entregamos, donde damos gracias. También existe la oración meditativa. Con nuestra mente reflexionamos, meditamos, y eso nos lleva a tanta paz,
Podemos meditar a través de observar el cielo, de observar la naturaleza, cuánto nos ayuda. Un bello atardecer, un imponente amanecer, la inmensidad del mar, a veces observando a las aves, un insecto también. Hay tantas formas de meditar. Y la oración contemplativa, que nos lleva a ese éxtasis de tocar a nuestro Señor, por excelencia, frente a la presencia del Santísimo Sacramento en la iglesia. Cuántas riquezas emanan de esas visitas al Santísimo. Apenas leía un mensaje a alguien, desconozco, donde dice nuestro Señor Jesucristo que cuánto ama a nuestro país de México, donde aún se le visita con tanto amor y con tanta frecuencia en ese sagrario, donde Él ha decidido permanecer. Originalmente crearon los sagrarios para que hubiera precisamente eso que llamamos viático, ese alimento eucarístico para los enfermos, para los agonizantes, y que estuviera disponible para poder hacérselos llegar. Sin embargo, esto se transformó bellamente en esa presencia viva de nuestro Señor, donde está ahí su corazón latiendo de amor, y vaya que hay testimonios actuales de acciones sobrenaturales, donde nos muestra su presencia real, su presencia sacramental, su presencia salvífica y su redentora. Y ahí podemos acudir a esta oración contemplativa. Nuestros santos como nos muestran esa forma de comunicarnos, de acercarnos a Él. Me parece que es Santa Teresa que dice, yo solo me pongo frente a Él, yo lo miro y Él me mira. No necesitaba siquiera una palabra. Quizá con suspiros se comunicaba con su amado. Y ahí esa riqueza de la oración. ¿Y cuál es el rasgo común en todas las formas de oración? Recoger en el corazón esos sentimientos, esos pensamientos que queremos entregarle a Dios, que queremos depositar en Él, que queremos suplicarle, que queremos agradecerle. Aquellas cosas que no entendemos, aquellas decisiones que debemos tomar. Qué mejor que acudir a su presencia y decirle, Señor, ilumíname, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué eliges tú para mí? Quizá no escucharemos una voz prodigiosa que venga del más allá a hablarnos, pero sí en nuestra mente, en nuestro corazón, llegará en un instante esa chispa de iluminación donde sabremos cómo actuar, qué decisión tomar, qué palabras debemos decir, siempre respetando a nuestro Señor ese don tan hermoso que nos concede, que es la libertad. Nosotros podremos tomar nuestras propias decisiones, pero siempre estará Él para apoyarnos, para guiarnos, para iluminarnos en esas decisiones que debemos tomar. Yo se los he dicho a cuantas personas cuando hemos tenido la oportunidad de compartir este taller presencial. Qué mejor lugar para ir a llorar que frente a nuestro Señor en su presencia eucarística. Salimos reconfortados, salimos verdaderamente consolados, salimos sonriendo y podremos disfrutar nuevamente
de esa brisa suave, del canto de los aves, de todos los aromas que nuestro Señor nos concede, de los colores en la naturaleza, que es un regalo de amor para nosotros. La unción de los enfermos, procurémosla, busquémosla. Es una gracia especial para enfermos, para ancianos, que va fortaleciendo y reconfortando a todos los cristianos debilitados por la enfermedad. Es la gracia del consuelo, de la paz y del ánimo. Ya hemos platicado que la enfermedad es muy normal, que nos conduce a la angustia, a replegarnos con nosotros mismos, a encerrarnos. A veces también nos lleva a la desesperación, al mal humor. Es muy común e incluso a rebelarnos contra Dios. Ya hemos hablado de todas esas etapas que vamos transcurriendo cuando estamos en medio del crisol del dolor. Pero ¿qué debemos de hacer en esos momentos? ¿Cómo podemos vivirlo mejor? A través de estas fortalezas espirituales que acabamos de hablar, que nos pueden llevar a madurar. Y vamos a acercarnos a las personas que se encuentran en esas situaciones para llevarlas a ese consuelo, esa fuente inagotable de amor, de caridad, de compasión. ¿Qué le dijo Jesús a Santa Faustina en esa hermosa revelación del Señor de la Misericordia Divina? Anota al pie de la imagen: Jesús, confío en ti. 3 palabras que significan tanto: entregarle, abandonarnos en Él, y Él se hará cargo de todo nuestro sufrimiento, de esa situación que nos lleva a la desesperanza, a la tristeza, a la desesperación. Vamos a discernir en la vida qué no es esencial, para valorar y volver a lo que sí es esencial. A eso nos lleva la enfermedad, que nos lleva a esa madurez, para ya evitar. Hoy que hemos estado tan limitados, que estuvimos guardados tanto tiempo, hemos aprendido a valorar. Cuánto comentamos la riqueza de hoy día, que nos han nuevamente abierto las puertas. Esa riqueza de las reuniones familiares, con precaución, pequeñas reuniones, pero ya vemos lo verdaderamente importante, que es la riqueza de estar juntos, la alegría de compartirnos, nuestra presencia. Ya quedaron seguramente más allá. No importa los regalos, no importa qué tipo de alimentos. Ojalá esta Navidad podamos celebrarlo en familia, reunidos, y los alimentos serán lo de menos. Si no hay obsequios, o quizá cosas muy sencillas, pero en la alegría de estar juntos, en la alegría de estar sanos. Yo bromeo cuando saludamos a personas que no vemos frecuentemente: ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y digo, somos sobrevivientes a esta epidemia. Y verdaderamente, ¿cuántas miles de personas en el mundo no son tan afortunados y ya no están con nosotros? Hoy somos sobrevivientes. Valoremos lo que verdaderamente tiene importancia. Es muy frecuente que la enfermedad nos lleve a buscar a Dios. Cuántas personas alejadas, o que inclusive se ostentaban de decir soy ateo, o he cambiado de religión, o incluso cosas peores, en el momento de la enfermedad y del sufrimiento, vuelven a Dios, suplican la ayuda de la Iglesia,
o a veces hasta la exigen, porque ahí es donde nos vemos vulnerables, donde volvemos a tener esa conciencia de humanidad, de ser un organismo humano y, y necesitados de ese auxilio de Dios. Esta enfermedad nos lleva a volver a Él. Y ojalá así sea en la mayoría. En el Salmo 38, en el versículo 5, nos dice: la enfermedad se convierte en camino de conversión. Ese es el ideal. No importa si tu enfermedad es consecuencia de pecado, propio o ajeno. Eso no importa, pero que nos lleve a convertirnos, a ser mejores. En el Salmo 32, en el versículo 5, nos dice: el perdón de Dios inaugura la curación. Muchas veces al perdonar sanamos. Cuánto hoy día la psicología nos permite ver cuántas enfermedades son provocadas por esos dolores que tenemos atrapados, por todos esos resentimientos atorados dentro de nosotros. Ya hasta se atreven a hacer esquemas. Si te duele la cabeza es porque tienes tal situación de vida, tal rencor. Si te duele el estómago, si te duele los hombros, etc. No, no puede ser tan general, pero sí es real que el perdón nos lleva a sanar. Y si no es físicamente, espiritualmente, moralmente nos quitamos un gran peso de encima. Nos aligeramos la carga y podemos ser felices, podemos vivir en paz, sin amarguras, sin rencores, sin resentimientos. ¿Cómo nos mostró Jesús en su vida entre nosotros? ¿Cómo lograba Él cumplir su misión? Constantemente los evangelistas nos narran cómo se apartaba a orar. Y es donde Él logra esa fortaleza, ese discernimiento, esa iluminación de qué debía realizar. Cada paso que iba viviendo en su vida pública siempre está acompañado de esos momentos, horas quizá de oración y días, por supuesto, en el desierto, después de ser bautizado por su primo San Juan, como él se aparta y nos dice el Evangelio que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto en oración y ayuno, preparándose para cumplir con esa misión para la que vino al mundo. Y llega el momento tan cruento después de la institución del sacerdocio de la Eucaristía el Jueves Santo en esa cena pascual. ¿Y a dónde se encamina? A orar en el huerto. Y nos dice la Sagrada Escritura que era un lugar muy común donde él iba a orar. No es la primera ni la única vez que él va ahí. Y ahí es donde enfrenta verdaderamente esa crisis humana de dolor, de angustias, que lo lleva a exclamar en Mateo 26, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ante la adversidad, como humanos, nos cuesta aceptarla. Y es cuando más necesitamos orar. Y es cuando más difícil es orar también, cuando nos cuesta acudir a los sacramentos, porque en la adversidad se va debilitando nuestra fe. Todos lo vivimos, unos en mayor grado, otros en menor grado. En muchas ocasiones perdemos incluso la esperanza. ¿Pero acaso no perdemos también el hambre?
el sueño, obviamente también perdemos ese deseo de orar, esa entereza de orar. Si Dios concede, el próximo 2022 cumpliré 25 años como ministro de la Eucaristía, sirviendo a través del acompañamiento a los enfermos. Y tuve la oportunidad, imagínense cuántas anécdotas puedo narrar de lo vivido. Y sufrí una cirugía en una etapa de mi vida. Y recuerdo que estando en la crisis del dolor, cómo se me dificultaba orar. Y empezaba una y otra vez. Y cuando llegaba alguna de mis familiares, especialmente una de mis hijas, y me decía, ¿quieres orar? ¿Cuánto le agradecía? Y entonces yo podía seguir la oración guiada por ella, porque yo misma estaba impedida para orar, en medio de ese dolor, de esa angustia, de ese sufrimiento, de sentirme tan hundida y vulnerable en una institución donde no siempre se tiene la atención que requerimos. Cuánto bien nos hace ese apoyo en oración. Cuántas personas, repito, a veces inmóviles, cuando he acudido y les digo, ¿gusta que oremos? ¿Quiere que le ayude a orar? Y con sus ojos, con las pupilas, quizá es lo único que pueden comunicarse. Y que veo cómo brillan sus ojos en esa alegría de poder orar junto conmigo o con las personas que están ahí. Cuánto bien nos hace la oración. Debemos ayudar. Y también debemos saber pedir ayuda, sabernos necesitados de Dios y acudir a Él. Y llevar a las personas a pedir y suplicar esa ayuda que necesitamos como hijos queridos de ese Padre amoroso. Esa es una forma de volver a Él, suplicándole, sabiendo que no somos autónomos, que sin Él nada podemos. Y esto exige abandonarnos en esa confianza a nuestro Señor. Y le depositamos lo que estamos viviendo, lo que nos corresponde transcurrir. Debemos seguir adelante, ofreciéndole, ofrendándole, y siempre tendremos esa oportunidad de ayudar a alguien más. Ya hemos platicado cómo los enfermos interceden en los hospitales. ¿Puedes ayudar a mi compañero? Mira que mi vecina o mi vecino de cama tiene tal o cual circunstancia. ¿Cuánto podemos apoyarnos como hermanos en la fe y aún no compartiendo la misma fe? Yo aprendí en ese caminar en los hospitales que con la Biblia en la mano podía compartir también con los hermanos separados, como le llaman. Y por ejemplo, la oración universal del Padre Nuestro por excelencia nos ayuda. Los salmos también es una riqueza tan grande para orarlos junto a los enfermos, y también son universales verdaderamente. Cuánto consuelo se recibe a través de los salmos. Y no digamos la coronilla de la misericordia por excelencia que nos fue enseñada, que junto a un enfermo, junto a un agonizante, es la mejor oración que podemos realizar. Cantos y alabanzas, cuánto bien nos realiza, nos hace tanto bien, nos une a nuestro Señor, pero nos hace bien a nosotros mismos. La oración es relación, es diálogo y es encuentro. Facilita nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo, y nos da la fortaleza para seguir luchando. Nos da la luz, la alegría y renueva la esperanza. Nos da la confianza, la serenidad y la paz, incluso ante lo inevitable.
ayuda a percibir lo que Dios puede hacer en la enfermedad. Nos permite encontrarnos una y otra vez con Dios misericordioso. Ya hablamos que no es ese Dios que me castigó, sino es ese Dios misericordioso que viene a consolarlo, que viene a consolarme, que viene a reparar mis fuerzas, que viene a acompañarme incluso. Tuve la oportunidad una larga temporada de acudir como ministro a una casa de salud mental. Y en muchos casos eran personas que no podían o no tenían tan consciente el alimento espiritual de la Eucaristía. Pero la oración, por excelencia, era una riqueza para ellos. Una larga temporada solo acudía yo al pabellón de las mujeres y para llegar a él pasaba por el pabellón de los hombres, dividido por un largo pasillo con una puerta reforzada. Entonces al ir yo sola, pues solo iba con las mujeres por mi propia seguridad con los hombres. Entonces llegaba yo y estaban en reuniones de terapia con sus psicólogas y me sorprendía porque me decían, no, pase usted, cediéndome su lugar la psicóloga o la doctora y me decían, les hace mejor lo que hacen con usted que mi sesión, las psiquiatras. Y eso a mí pues hasta me apabullaba, me apenaba, ¿no? Me decía, adelante, adelante, cuando están con usted, después se facilita mucho mi trabajo. Y encontré con ellas que los cantos, las alabanzas, eran una cosa extraordinaria. Yo le platicaba a los sacerdotes, que en ese entonces yo colaboraba en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el cielo, y le decía, es una cosa tan maravillosa ver cómo empiezan como a florecer sus caritas, sus miradas, sus sonrisas de todas esas personas en medio de tanto sufrimiento. Me encontraba con situaciones de personas tan enfermas, tan maltratadas, tan dañadas, personas que intentaron inclusive quitarse la vida y que estaban ahí recluidas, de todas edades. Y cuánto bien les hacía la oración. Les decía, no puedo llegar solo a repartir comuniones, sino la oración prepara el terreno, prepara ese jardín hermoso del alma, y entonces se disponen para recibir el regalo más grande, que es el alimento eucarístico. Después, cuando yo terminaba y salía, me abrazaban y no querían que me fuera. Y nuevamente pasaba por el pasillo, abrían la puerta y pasaba por el pasillo de hombres. Y para mi sorpresa me encontraba cuántos varones estaban en el pasillo pegados a la puerta para escuchar la oración. Se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo platiqué con el sacerdote y cuando él podía me acompañaba. Y después, por la gracia de Dios, en muchas ocasiones me acompañó mi esposo y entonces juntos podíamos realizar esas reuniones de oración con los varones en el pabellón de hombres. Y siempre he encontrado que la fe en los varones sorprende. Igualmente cuando estuvimos en un evento en el Cerezo y previo era una celebración navideña, una pastorela que llevamos y una posada, en lo que estábamos montando el escenario y los preparativos, los varones que participaron como espectadores empezaron a rezar el rosario. Y ha sido el rosario que más ha estremecido mi corazón, en esa fuerza, en ese vigor espiritual que lo rezaron esos varones. Varones que quizá están recluidos en ese lugar tristemente, porque siendo médico, en su quirófano murió una persona desafortunadamente
y eran familiares de alguien poderoso que los refundió en la cárcel. Quizá tuvieron el infortunio de padecer un accidente de tráfico y acabar con la vida de un ser humano, y por eso están en ese lugar. ¿Qué cosas más tremendas nos permite conocer esta vida y poder llevar ese alimento donde a veces nosotros, como siempre en las misiones decimos, recibo más de lo que doy? Me enseñan más que lo que yo puedo darles a los demás. Pero siempre hace bien una persona, una iniciativa que convoca a orar, que invita a acompañarnos. Y dice la frase, donde dos o más se reúnen a orar, ahí siempre está nuestro Señor. Con nuestros enfermitos debe haber siempre un contacto personal y frecuente. Debemos estar muy cerca de ellos. No debe faltar siempre en ese dolor que vive diariamente esa presencia de la Iglesia que le ayuda a vivir con pleno sentido cristiano su situación. Hoy, que es una gran bendición, a través de los medios de comunicación podemos disfrutar de la misa. Nunca será lo mismo, pero es una gracia enorme para las personas impedidas de acudir, para los enfermos, para los agonizantes. Tener esa gracia de esos sacramentos vividos a través de las pantallas, pero también ese acompañamiento personal, familiar, donde vamos a acompañarlos. Quizás solo podemos escuchar cómo nos narran sus dolores, sus infortunios, prestar nuestros oídos y una sonrisa, una caricia en su mano puede darles cuanto consuelo, saber que no están solos. Ese ofrecimiento de oración por ellos, pero también orar con ellos, junto a ellos. Verán, experimentarán cómo se derrama la gracia santificante a través de esa oración. La plenitud del Espíritu Santo actuando a través de ellos. ¿Cuántas veces empiezan a preguntarnos los enfermitos, a consultarnos? Nosotros no tenemos respuesta que darles, ni una solución. Pero ellos mismos, en su mismo diálogo, en su misma charla, van encontrando las palabras que necesitaban oír. ¿Qué más prueba de la acción plena del Espíritu Santo? Porque nos disponemos a juntos orar, a compartir en esa unión de corazones ese acompañamiento en el dolor y en el sufrimiento. Esa es la presencia como hermanos. Cuerpo místico de Cristo hemos hablado, que es la Iglesia, que ayuda al enfermito a vivir con pleno sentido cristiano esa situación. El acompañamiento espiritual no es solo humano y ofrece siempre la fuerza consoladora del Espíritu Santo. Eso es un proceso, no actos aislados. Debemos ser constantes, perseverantes. Implica un contacto personal y frecuente, una presencia alentadora que como Iglesia ayuda y acompaña. ¿Cuánto requerimos de ello? Es tan doloroso ahora con este virus que nos ha impedido acercarnos cuando más necesitamos auxiliar a nuestros enfermitos, dar ese consuelo y esa fortaleza, llevar ese alimento a todas esas almas que tanto lo requieren. En ese sacramento de la unción de los enfermos, preparémoslos, enseñémoslos para que el día que lo reciban lo valoren verdaderamente. El sacramento significa algo sagrado que viene de Dios. No solo es un requisito,
Es una gracia de Cristo que viene a ayudar al enfermo. Es un sacramento para vivos, no para difuntos. Cuando desafortunadamente la persona ya partió de este mundo, ya no puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos, ese cuerpo inerte. Es un sacramento para vivos. Y cuántas historias de los sacerdotes que nos dicen: apenas iba yo saliendo en la puerta cuando ya la persona estaba falleciendo. ¿Cuántos solo estaban esperando esa gracia para poder partir? Y nuestro Padre se los concede. Es más allá que pedir una sanación. Jesús nos ve integralmente y lo más importante es la salvación. En alguna ocasión que yo estuve en una misa de sanación, hace muchos años, era un sacerdote de piel de raza negra, y entonces era muy exclamativo y él instaba mucho a que testimoniaran los milagros de sanación. Y al terminar yo les comentaba: no es lo más importante esas sanaciones que son extraordinarias, indudablemente, esas sanaciones físicas que todos nos maravillamos, pero también hay esas sanaciones interiores en nuestra alma, en nuestro espíritu, donde la gente recupera la paz, donde logra el perdón, donde logra ese consuelo, esa conformidad. Ese es una verdadera sanación importante, lo que hoy llamamos la sanación interior. Eso es tan extraordinario que difícilmente nos levantaremos a testimoniarlo en el micrófono, porque es algo tan valioso y tan íntimo que seguimos saboreándolo después. Es un regalo especial que nuestro Señor nos concede. Antes, a la unción de los enfermos se le llamaba extrema unción, o sea, ya al final, en el caso extremo. Y hoy, ya lo hablamos, se puede otorgar en diferentes momentos, no solo ante la muerte inminente. La unción de los enfermos une al enfermo a la pasión de Cristo. Otorga el consuelo, la paz y el ánimo que requiere. Otorga el perdón de los pecados. Es importante, si hay la posibilidad, confesarse sacramentalmente con un sacerdote. Y si no, hacer nuestro examen de conciencia y nuestro acto de contrición muy sentido verdaderamente, pidiéndole perdón a Dios. Y en esa intención de acudir al sacramento cuando no sea posible o solicitarlo a la brevedad posible, nos ayuda a restablecer la salud física y espiritual, y sobre todo nos prepara para dar ese paso a la vida eterna. Y así, el sufrimiento obtiene un nuevo sentido y se participa de la obra salvífica de Jesús, donde unimos nuestro sufrimiento a nuestro Señor, a ese sacrificio redentor de nuestro hermano, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro Redentor, Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos. Muchas gracias por su atención y terminamos con esta bella canción. Un abrazo para todos y Dios nos bendiga. Padre nuestro, dime quién puede explicarle a los niños de aquí tanta violencia, tanta tristeza, que ya no hay donde jugar por ahí.
porque los ríos se están secando, porque en la tele tan solo se ve guerras y gente que está llorando por una droga que hace morir. Padre nuestro, dime quién puede acercar a los hombres a ti, para que cambien almas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz. Padre nuestro, dame una pista, dime la forma de sobrevivir, pero perderme en esta jungla de odio y miseria que no tiene fin. Tú que me escuchas, tú que me entiendes, vuelve a sembrar la tierra de paz. Tú que estás siempre cerca de todos, haz que los hombres renazcan amor. Padre nuestro, abre los cielos para que caigan semillas de ti, y que a los ríos vuelvan los peces, y que en la tierra se pueda vivir. Padre nuestro, dime quién puede acercar a los hombres al fin, para que cambien armas por flores, bombas por trigo, verdura y maíz. Padre nuestro, abre los cielos para que caigan semillas de ti, y que a los ríos vuelvan los